Y con gusto aquí estaré pues para escuchar sus sugerencias, opiniones o preguntas. Igual, ya saben que eso no hay problema. Em, si gustan, empezamos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver ahí, como lo mencionó Raúl, pues ahorita vamos a ver el tema del capital. Recuerden que este ya no viene en el parcial tampoco, ¿verdad? Este no viene en el parcial. eh, y o sea, eso es para el segundo, ¿verdad? Entonces, y recuerden su asistencia, registrarla, sería por el momento. Entonces, empecemos si gustan. Vamos a ver ya otro tema que denominado el capital. Como definiciones podemos encontrar que es un conjunto de recursos físicos y financieros que se utilizan para producir otros bienes o servicios con el objetivo de generar un beneficio de ganancia, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Todo en la economía busca obtener un beneficio. Eso es indudable, ¿verdad? De igual manera, podemos obtener otra definición que es el conjunto de recursos, bienes y valores acumulados, dinero, maquinaria, inmuebles, perdón, inmuebles destinados a generar nueva riqueza, valor o productos, ¿verdad? También en ese mismo sentido. El capital, definiciones, siguiendo este tema, pues también podemos encontrar que son los bienes duraderos creados por el hombre e incluye obviamente la maquinaria, instalaciones, herramientas utilizados para producir otros bienes o servicios. De igual manera, podemos ver que representa la cantidad de dinero, activos o recursos invertidos, perdón, en una empresa para generar rentabilidad, ya sea en forma de capital social, aportaciones de socios o deuda, ¿verdad? También otro tipo de definición relacionada al capital. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal, como podemos ver en la definición, en una de las definiciones, es generar valor, rentabilidad, o sea, ganancias o intereses, y promover el crecimiento económico mediante la inversión en actividades productivas o activos, ¿va? De igual manera, como segundo objetivo principal, podemos ver que es actuar como un factor de producción esencial para crear nuevos bienes, servicios, riqueza y mejorar la competitividad empresarial. También de ese tipo. Dentro de los objetivos clave podemos ver que está maximizar la rentabilidad, que como vimos anteriormente son las ganancias o intereses, buscar el mayor retorno financiero para los inversores a través de instrumentos financieros o inversiones productivas. También producción y valor, crear bienes y servicios, así como incrementar el valor de una empresa. Obviamente eso es lo que se busca, ¿verdad? Al tener un capital amplio. De igual manera, se busca el crecimiento y expansión, financiar con ese capital, financiar el crecimiento, la innovación, desarrollo y competitividad de las organizaciones. También, ¿verdad? Objetivos lógicos, podemos deducir de todo eso que son objetivos lógicos, ¿verdad? Generación de riqueza, actuar como un instrumento para acumular valor y generar beneficios a largo plazo. También, ¿verdad? Dentro de un objetivo lógico. Dentro de las características principales del capital podemos ver la productividad, que nos indica que el propósito principal es aumentar la capacidad de producción de una economía o empresa. Claramente también, ¿verdad? Durabilidad son todos aquellos bienes que permanecen en el proceso productivo durante varios ciclos antes de ser reemplazados, ¿verdad?
Obviamente esto es muy importante porque eh, se busca que todos esos activos que tiene una determinada empresa puedan permanecer en el tiempo, durante un tiempo prudencial. Pues todos, supongamos que son maquinarias, todo tiene su vida útil, ¿no? Em, y obviamente que se desea y se busca, ¿verdad? Que, por ejemplo, estos activos tengan una duración larga, porque obviamente evita que haya que comprar nueva maquinaria, ¿no? E incurrir en gastos, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo está, mejor, definitivamente. Y que obviamente su fin, su objetivo, dentro de las características está la principal, está la generación de renta, el cual es el uso de ese capital, todos estos componentes. El uso del capital suele recibir una retribución económica, comúnmente denominada interés, ¿no? Claramente, como lo vimos previamente, el objetivo es obtener ganancias eh, como tal o a través de interés, ¿no? El capital, según la clasificación del capital, podemos encontrar primero cómo está dividido según la propiedad. Entonces, tenemos que capital público perteneciente al Estado o instituciones públicas, capital privado, propiedad de personas físicas o jurídicas, particular o empresas, ¿verdad? También similar a los modelos económicos que vimos previamente, ¿no? Entre cómo el, vimos, ¿verdad? Que los medios de producción en un sistema de libre mercado generalmente estaba eh, personas privadas. Por el contrario, en el... Sí, Juan Carlos, Sí, licenciado, ve que honestamente tal vez me salga un poquito de donde usted está, pero no, viendo el título me surgió una duda que se la quiero preguntar a usted. con gusto. Yo me acuerdo que cuando estudiaba anteriormente me enseñaron y me hablaron del trueque. El Y al trueque. mismo tiempo me acuerdo también de que en una de las parábolas hablan de la moneda del César, cuando le presentan la moneda a Jesús. Mi Sí. duda aquí es, ¿dónde se inventó o a quiénes se les ocurrió poner un billetillo o una monedita y decir esto vale? Gracias, Juan Carlos. Buenísima pregunta. Vamos a cambiar esto y mira, de hoy en Ujú. adelante yo te voy a dar esta fichita y con eso vos me tenés que dar tal cosa. O sea, ¿dónde se inventó por primera vez eso? Porque el trueque se entendía que yo que era algo que a mí me iba a servir por algo que le iba a servir. Pero a ella se le ocurrió decir, no, mira, hoy estas fichas valen más que lo que vos me querés dar. Sí, al final de cuentas, eh, exactamente, le entiendo, porque durante esos tiempos no existía un valor como tal no existía un valor como tal, una moneda que representara un valor y que pudiera comprarse algo, ¿verdad? Eh, Fíjese que estaba investigando, ahorita que me lo preguntó, yo me acuerdo que también, como usted dice, durante la primaria, eh, me acuerdo que durante las diversas civilizaciones eh, se usaba generalmente el trueque, ¿verdad? Y que eventualmente se cambió, se empezó a acuñar monedas. Fíjese que por lo que puedo ver aquí, porque ahora no me acuerdo exactamente cuándo fue en qué se originó, por lo que puedo ver aquí, hay varios aspectos importantes. Por ejemplo, que eh, el Ya, concepto de moneda, perdón, no, sí, el buenos días, concepto de licenciado. moneda, No, ahí, con relación a lo que dice Juan Carlos, quiero no, hablando de ese intercambio que se dio, pues surgió en la época mucho atrás de los mayas. Quiero no empezaron a mercar productos o el intercambio de cacao por otros productos que en su momento se manejaban en el mercado. Y así se vino evolucionando hasta llegar a las generaciones que en su momento ya tenían dominio de la economía y concepto de la economía, donde crearon la moneda. Pero no, de acuerdo a lo que dice la historia, el cacao, los espejos, la comida, los utensilios de labranza que utilizaban,
eran truecados como un medio de intercambio para poder subsanar las necesidades entre las mismas personas. Exactamente, sí, efectivamente, ese fue como el método original para el intercambio de productos, ¿verdad? Definitivamente. Sin embargo, eventualmente evolucionó, ¿verdad? Como a un modelo, obviamente, con los cambios apropiados de acuerdo al paso del tiempo, ¿verdad? Fue un proceso gradual, no fue tan como ahora lo tenemos. Y para responder a la eh, pregunta de Juan Carlos, puedo ver que eh, primero empezaron, hay unos antecedentes de las primeras monedas en el antiguo régimen, el imperio de Mesopotamia, que estaba ubicado entre Irak, el que ahora es Irak y Siria, ¿no? Los de Mesopotamia y Egipto, ¿verdad? Por lo menos hace unos 3000 años. Ahí empezaron, ellos surgieron con un concepto de moneda un poco similar al que tenemos ahora. De igual manera, 7000 ya años antes de Cristo. 3000 3000 años antes de Cristo. Ujú. Imagínense qué tiempo, ¿verdad? Que ahora tenías ese concepto un poquito, eh, no, un poco desarrollado, ¿verdad? Que obviamente así como está ahora es diferente, ¿verdad? De igual manera, parece que eventualmente ya los griegos adoptaron ese mecanismo y pasó a los romanos, ¿verdad? Porque recordemos que el Imperio Romano está basado generalmente en la antigua Grecia, ¿no? Que, ellos llevaron el concepto de democracia, los antiguos griegos y todo. También migró el concepto de ya de tener una moneda que tuviera un valor, ¿verdad? Eh, También puedo ver aquí que los primeros billetes aparecieron en China alrededor durante la dinastía Tang, según veo aquí, siglo VIII, imagínense, sería el año 700 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, ya desde esa época empieza a haber un surgimiento de estos conceptos que ahora conocemos como un billete, una moneda, el dinero como tal, ¿verdad? Entonces, obviamente con características muy de esa época, ¿no? No era como ahora, pero imagínense de cuánto, por lo menos las primeras monedas de hace 3000 años antes de Cristo, más 5000 años, ¿verdad? Pues si tomamos 2000 años después de Cristo y los 3000 antes. Y así evolucionando poco a poco, ¿verdad? A lo que conocemos ahora. Más o menos así sería, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, gracias, licenciado. Sí, honestamente a mí me causó, como le digo, o sea, tenía un vacío mental en ese aspecto porque del Eh, trueque nos fuimos para donde yo ya escucho esta parábola y antes de eso, ¿quién es, va? Por eso fue que le Sí, pregunté. sí, la parábola que me dijo era de Roma, dijo, ¿verdad? Era en el Imperio Es Romano. que en una de las parábolas le Ujú. presentan una moneda a Jesucristo donde le dicen que qué es fija y lleva esa moneda, probándolo. Claro, Que por qué tenían que dar tributo al César. Entonces claro, ahí es donde Jesús les pregunta que qué rostro llevaba la moneda y le dijeron que era la del César. Entonces les digo, bueno, ya denle al entendí. Señor lo que es de él y a Dios le dan lo que es de Dios. O sea, del Exacto, trueque me pasé hasta ahí, claro. pero, ¿Cómo pero surgió? el contexto de medio es el que, pues, hasta el sol de hoy, hasta ahorita que usted me está leyendo estas partes, es donde, Ujú. donde conozco inicialmente donde pudo haber empezado todo. Claro, Porque claro, si me imagínate. hubiera preguntado antes de que usted leyera, yo le dijera empezó en Roma, porque ese es el precedente que yo tenía en mi cabeza. Exactamente. Sí, mire, dice que podemos ver cómo la historia se remonta y todo lo que pasa durante todo este tiempo, ¿verdad? Imagínense ya de esa época romana, 3000 años antes, ya había antecedentes de moneda, ¿va? Y justo en esa área, ¿verdad? Porque recordemos que esa es el área del Medio Oriente donde está Mesopotamia, lo que, como les digo, la actual Irak, Siria, los países de ahí, y pues Israel está cerca de ahí también, ¿verdad? Entonces, obviamente, con las migraciones, los conceptos van hacia un lugar, este, se adoptan y pues imagínense cómo surgió ahí, se fue a Medio Oriente, luego se fue hacia Grecia, de Grecia hacia Roma, el actual en Italia, ¿no? En Europa, y luego se globalizó, ¿verdad? Y llegando hasta China también, pues ya un poquito más reciente, ya con forma de billete. Así que sí, muy interesante, gracias por su pregunta. Juan Carlos, creo que es bueno saber un poco de cultura general al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, no sé si Sergio quería mencionar algo más.
Bueno, no está viendo. Entonces podemos continuar. Em, bueno, como podemos ver aquí, tenemos el capital privado también, ¿verdad? Y les mencionaba que de igual manera en, en los sistemas económicos que vimos ya anteriormente en clase, teníamos al capitalista, donde generalmente pertenecía a los particulares y donde en un sistema socialista ya estaba, era propiedad completamente del Estado, ¿no? De igual manera, podemos ver aquí que la clasificación según la tangibilidad, ¿verdad? Entonces podemos ver que un capital físico tangible son aquellos bienes físicos utilizados en la producción como edificios, maquinaria y herramientas, ¿verdad? Al final de cuentas es algo que podemos tocar, podemos ver y podemos tocar, tal, ¿no? Como ustedes pueden tocar pues, su computadora, su teléfono, así. De igual manera tenemos el capital inmaterial o intangible, que son aquellos activos no físicos como marcas, patentes, conocimientos y software, ¿verdad? Algo que no podemos tocar como tal, ¿no? Un software, ¿verdad? Es un sistema tecnológico que no podemos ver como tal. Entonces a eso se refiere también, según su función o uso. Por ejemplo, capital de producción, ¿verdad? Son aquellos recursos utilizados para generar nuevos bienes o servicios. Ejemplo, maquinaria. O capital de consumo, que son aquellos bienes destinados al consumo directo. De igual manera. También tenemos el capital financiero o monetario, que son aquellos recursos en dinero, o sea, en efectivo disponibles para invertir o financiar actividades, ¿no? Específicamente a actividades. Y el capital humano es importantísimo en un, en un sistema de producción, ¿verdad? El capital humano representa el valor económico de las habilidades, conocimientos y experiencia de los trabajadores, los cuales permiten que, con todo esto, permiten incrementar la productividad en una empresa determinada. El capital humano es importante también. Al menos ya han ido clases. Eh, También tenemos el capital social, que son aquellas aportaciones de socios a una empresa o conjunto de relaciones y reputación de una organización. También tenemos capital contable, en que en un ámbito empresarial es la diferencia entre los activos totales, ¿verdad? Todo lo que se tiene, y los pasivos, las deudas de una entidad, reflejando la inversión neta de los socios, ¿verdad? Es lo líquido, digamos, podríamos definirlo de esa forma. Ya entrando a otro subtema, tenemos dentro del mismo tema de capital, podemos ver aquí que tenemos la formación de capital. Eh, Empezando a un nivel macroeconómico, ¿verdad? Recordemos que el nivel macroeconómico es un nivel de eh, economía ya a nivel estatal, entre estados ya a nivel globalizado, ¿verdad? Donde nos indican los indicadores eh, de la economía en general, ¿no? Eh, En este sentido, podemos ver que es el proceso macroeconómico de incremento del stock del capital físico. Como vimos aquí, maquinaria, infraestructuras y fábricas de un país en un periodo esencial para el crecimiento económico. Está dividido en etapas, como por acá, y empezando con uno, la creación de un ahorro, la movilización de recursos, y la inversión en bienes productivos impulsada por el sector público y privado, ¿verdad? Porque es a nivel ya mayor, a nivel macroeconómico. También hay aspectos claves dentro de este subtema. Como podemos ver aquí, tenemos como número uno la formación bruta de capital fijo, lo cual
significa o está relacionado a eh, medir la adquisición neta de activos fijos, ¿verdad? Eh, como una maquinaria, menos las ventas de los mismos. Como número dos, motor económico, el cual permite aumentar la capacidad productiva de una nación, lo que impulsa el crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Lo que se busca, obviamente, que el crecimiento de la economía sea sustancial y gradual a lo largo del tiempo. De igual manera, es un proceso dinámico de la transformación, requiere la transformación del ahorro en inversión productiva, influenciado por políticas gubernamentales, un, un trabajo en conjunto entre ambos sectores. Y como ejemplos podemos ver que es la construcción de carreteras, el diseño de software, la adquisición de nuevos vehículos de transporte, ¿verdad? Es un conjunto de todo. No podemos, por ejemplo, ver cómo en ese caso, ¿no? Cómo se ha trabajado o se ha buscado al menos, ¿no? Cómo reactivar las líneas del, la verdad, para que pueda haber un mayor tránsito de bienes y servicios, de productos, ¿no? Entre las fronteras y dentro del país, ¿no? Entonces, obviamente eso busca eh, mejorar la productividad de empresas a nivel nacional, generaría, el capital generaría, permitiría incrementarlo, ¿no? Y ganar más, y tener más producción y incrementar las ganancias, ¿verdad? Así en ese ejemplo podemos ver este asunto. Su importancia radica en que el incremento del capital físico y tecnológico eleva la productividad, genera empleo y mejora la competitividad del país. La formación de capital es un componente fundamental del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Un indicador macroeconómico muy importante y obviamente vemos aquí que está muy relacionado. Ya la formación de capital, pero a un nivel microeconómico, ¿verdad? Ya a un nivel de empresa, a un nivel más pequeño, podemos ver que es un proceso, es el proceso de incrementar los recursos productivos, maquinaria, tecnología, infraestructura, inventario, productivos y financieros mediante el ahorro, la reinversión de utilidades y la captación de nuevo capital, aportes de socios o deuda, ¿verdad? Para aumentar la capacidad operativa y generar mayor valor. A nivel de una empresa es lo que busca, eso es lo que buscará. También tiene ciertos aspectos claves, como podemos ver aquí. Número uno, fuentes de financiación. Se basa principalmente en recursos propios, ¿verdad? Utilidades retenidas, aportes de los socios o accionistas, el capital social, y financiación externa, deudas a corto o largo plazo, ¿verdad? De igual manera, número dos, el aumento del capital social, lo que implica nuevas aportaciones de los socios o la capitalización de reservas, formalizadamente mediante la junta de accionistas y su inscripción en el registro correspondiente, ¿verdad? Ya esto ya pasa en una, en una sociedad, ¿no? En sus órganos eh, que toman decisiones, las decisiones correspondientes. De igual manera, tenemos eh, aspectos, siguiendo con los aspectos claves, tenemos capital de trabajo, el cual es la diferencia entre activos circulantes, ¿verdad? Efectivo, inventario, cuentas por cobrar y pasivos circulantes, fundamentalmente para la operación diaria, el pago a proveedores y sueldos, ¿verdad? Podemos decir que gastos corrientes. Y de igual manera, la inversión en bienes de capital, que comprende la adquisición de maquinaria, ¿verdad? Eso es lo que forma el capital, las herramientas también, equipos de transporte y tecnología necesarios para
una producción futura, ¿verdad? Así que con el capital que se tiene, se utiliza para producir, de igual manera después se invierte para, este, se invierte en bienes del capital para la obtención de resultados a un plazo, al futuro, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Como número 5 podemos ver que está en la estructura de capital, el cual es la combinación de recursos propios y ajenos. El, el objetivo es buscar un equilibrio que minimice el costo de capital promedio ponderado y maximice el valor de la empresa, ¿verdad? También, uno del último aspecto muy importante de este subtema. Como conclusión de este subtema podemos indicar que eh, para las microempresas, ¿verdad? La gestión eficiente de sus recursos y la reinversión son vitales, ya que suelen depender del financiamiento propio o de instituciones de apoyo para el desarrollo, ¿verdad? Si estas empresas obviamente dependen generalmente de sus propios recursos, ellos son los encargados de administrarla bien, de generar sus ganancias, su rentabilidad, como vimos previamente, y lo cual puede ser utilizado para eh, adquirir más capital, ¿verdad? Físico como las maquinarias, ¿no? Eventualmente, obviamente, eso va a producir, va a permitir mayor productividad y obtener mayor ganancia, ¿verdad? Es un ciclo muy importante en este asunto. Ahora, como siguiente subtema, tenemos la productividad del capital. ¿A qué se refiere? En este caso, podemos ver que mide la eficiencia en la conversión de recursos, insumos en bienes o servicios, ¿verdad? El proceso de transformación que vimos antes, ¿no? Si recuerdan, buscando maximizar la producción con el mínimo de recursos, tiempos y costos. Se caracteriza, perdón, por la optimización de recursos, la calidad, la medición, la capacidad de mejora continua, la innovación y la planificación estratégica, ¿verdad? Al final de cuentas es como hacer más con menos. Creo que podemos decirlo de esa forma. Como definición podemos ver eh, que la productividad del capital es la cantidad de producto obtenido dividido por el capital invertido, ¿verdad? En- Similar, pero con cierta diferencia, podemos ver la productividad marginal del capital, lo cual significa que es la variación en la producción al aumentar una unidad adicional de capital, manteniendo constantes otros factores. Recuerden que vimos esto en la ley de decrecientes, ¿verdad? Es similar así. Aquí podemos ver que tiene cierta similitud de rendimientos decrecientes, perdón, no me acuerdo exactamente, ley de rendimientos decrecientes. También podemos ver que tenemos otra similar, que es la productividad aparente del capital, lo cual es una medida específica que relaciona la producción con el stock de capital físico, ¿verdad? Como lo vimos, la maquinaria e instalaciones, ¿no? Lo que podemos palpar, lo tangible, ¿verdad? Y también podemos ver aquí la productividad multifactorial, lo cual es la eficiencia con la que se combina el capital y el trabajo juntos para producir, ¿verdad? Muy importante que ambos tengan una característica de eficiencia similar, ¿no? Eso va a permitir que ambos fluyan y transiten rápido y juntos, ¿va? Y de una buena forma, ¿no? Es importante también. De igual manera tiene ciertos aspectos claves a la productividad del capital. Como número uno tenemos la alta productividad, lo que indica un uso eficiente de recursos y mayor capacidad de generar ingresos, obviamente, ¿verdad? Entre más se obtiene con menos, la productividad quiere decir que será alta.
los rendimientos decrecientes, como lo vimos antes, ¿verdad? En la ley de rendimientos decrecientes, en la clase anterior, ya basado en lo que aprendimos ahí, podemos entender que aquí a menudo, al aumentar el capital, el rendimiento adicional baja, especialmente a largo plazo. ¿Se recuerdan cuando solo cambiábamos un factor de los de producción y no todos, ¿no? También puede suceder aquí. Como tercer aspecto tenemos el impacto económico, el cual nos indica que un mayor nivel de inversión en capital de calidad suele llevar a mejor productividad, ¿verdad? Siendo clave en la diferencia entre países desarrollados o desarrollados. Y obviamente no, los países desarrollados por ahí tienen capitales de mejor calidad, ¿no? Que les permite producir más y al final es un círculo, ¿no? Eh, entonces sí que es muy importante aquí. Al final podemos relacionarlo, por ejemplo, a algún producto, ¿no? Que es un producto que es de diferentes marcas, hay uno que será de mejor calidad. Obviamente que eh, generalmente ese de mejor calidad, va a ser mejor, va a funcionar mejor por más tiempo probablemente y es más eficiente, ¿no? Eso sí, podemos hacer una analogía a eso, es similar. De igual manera, tenemos como número 4 la fórmula básica y nos indica que la productividad del capital es un indicador económico y financiero que mide la eficiencia con la que se utiliza el capital físico, ¿verdad? Maquinaria, equipos, instalaciones para generar bienes y servicios, ¿verdad? También se dan cuenta, básicamente es la eficiencia con la que eh, producimos bienes o servicios basado en los recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Em, Igual siguiendo dentro de la productividad del capital, tenemos los factores que la impulsan. Empezando como número uno, la inversión en tecnología, especialmente en estos tiempos, ¿no? En este mundo ya tan avanzado tecnológicamente que tenemos ahora. Y podemos ver que el uso de maquinaria avanzada y software especializado eleva el rendimiento por cada unidad de capital invertida. Definitivamente muy importante. Capital intangible, como lo vimos previamente, es de aquellos que no podemos ver físicamente como tal. Eh, por ejemplo, incluye software, propiedad intelectual y marca, los cuales potencian la eficiencia del capital físico tradicional, ¿verdad? Definitivamente se complementan, ¿no? Y es muy importante que utilizar ambos tipos de capital de una manera eficaz y eficiente. De igual manera, la administración y gestión, que es la optimización de procesos y la correcta asignación de recursos, aseguran que el capital no esté ocioso, ¿verdad? Definitivamente, eso es muy importante porque podemos tener disponibilidad ilimitada de capital, ¿no? Tanto sea físico y no físico, pero si no sabemos administrarlos, no va a pasar nada, no va a haber ganancias, no va a generar rentabilidad, no se va a capital, va a ser ocioso, va a ser inservible, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, creo que este es uno de los más importantes, ¿verdad? Saber administrar y gestionar todos estos recursos de manera eficaz y eficiente. También existen características de la productividad del capital, tenemos como número uno una muy importante, era la que al final se trata todo este asunto, ¿no? La eficiencia, que es la capacidad de realizar tareas consumiendo la menor cantidad de recursos, tiempo, dinero, materiales, sin reducir la calidad, ¿verdad? Obviamente, muy claro. De igual manera tenemos la relación insumo-producto, la cual se define matemáticamente como la proporción entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos, ¿verdad? Así que sí, eh, también es muy, muy importante. La medición y la rentabilidad
como número 3, podemos ver aquí que es cuantificable, permitiendo evaluar la rentabilidad empresarial y el rendimiento laboral, ¿verdad? O sea, cuánto ganamos y cuánto trabajamos. Podemos definirlo de esa forma. Podemos ver aquí como característica número 4 la optimización de recursos, perdón. Aprovecha al máximo la mano de obra, tecnología y materiales disponibles y orientación a objetivos, ¿verdad? Eficacia, busca cumplir las metas organizacionales en el tiempo y forma previstos, ¿verdad? Importante, entonces, al final de cuentas, tenemos que tener un capital eh, bueno, ¿verdad? Físico o no físico, o sea, tangible o no intangible, saber administrarlo bien y tener claras las metas o para qué vamos a hacer estas acciones, ¿verdad? Creo que ahí es muy importante tener claro todos estas características. De igual manera, la mejora continua de innovación, ¿verdad? Implica la búsqueda constante de nuevas soluciones y procesos más eficientes, creatividad. Eh, Definitivamente eso es importante porque eh, para en esta época avanza quien innova, ¿verdad? No nos podemos quedar en lo mismo porque el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar con el mundo también, ¿no? Bueno, específicamente las empresas, ¿no? Que recordarán era una característica importante del sistema capitalista, ¿verdad? Permitía la innovación, porque eh, siempre va a haber alguien que haga lo mismo que uno, entonces tiene uno que hacerlo de una mejor forma. Eh, Continuando con la característica número 7, tenemos planificación y organización. Requiere una estructura, disciplina y la capacidad de establecer prioridades para evitar desperdicios, ¿verdad? También una o correcta administración eh, de forma eficiente y eficaz. Como característica número 8 tenemos la flexibilidad, que es la adaptabilidad ante cambios en el entorno para mantener o aumentar los resultados, ¿verdad? Es muy importante porque generalmente la vida es en todos los aspectos que podamos encontrar, es muy impredecible, ¿no? Al final de cuentas, ven que ante la pandemia hubo que tener flexibilidad, ¿verdad? Lamentablemente para algunos fue muy fuerte, algunos lograron sí adaptarse y lograron, a través de ello, lograron subsistir, ¿no? Durante ese tiempo complicado que vivimos hace un par de años. Entonces sí que es importante tener esa capacidad de adaptación ante los cambios eh, inesperados. De igual manera tenemos tipos de productividad. Podemos ver aquí el laboral, el cual relaciona la producción con las horas de trabajo, ¿verdad? Podemos ver aquí también total de factores, el cual considera el impacto de todos los insumos, ya sea capital, tierra, tecnología o trabajo. El marginal, el cual evalúa el cambio en la producción al incrementar todos los factores, ¿verdad? Como lo vimos antes, la ley de rendimientos decrecientes. Ya a un nivel mundial, ya a un nivel internacional, podemos ver que la productividad se caracteriza por estar impulsada por la innovación tecnológica, la digitalización y la automatización de procesos. Se enfoca en la eficiencia, buscando producir más bienes o servicios con menos recursos, capital y trabajo, siendo un pilar clave para el crecimiento económico, el aumento de salarios y el desarrollo de los países, ¿no? Creo que en este caso sí podemos hacer una comparación de que generalmente el impulso de la productividad del capital, ya sea a nivel nacional o internacional, está marcado ahora en esta época por la innovación tecnológica, digitalización y automatización de procesos, ¿no? Creo que es una tendencia que podemos ver en todos lados, inclusive aquí en Guatemala, definitivamente que hay unos lugares donde es más
fuerte. Aquí también estamos intentando y hay otros lugares en donde todavía están empezando, ¿no? Entonces, dependiendo ahí, eh, podemos decir que su ritmo, ¿no? Son los que están, el avance que pueden tener, pero sí que está marcado por estas situaciones específicamente. Características de la productividad a nivel mundial, ¿verdad? Esto es a nivel mundial. Eh, Podemos ver aquí como número uno la innovación y tecnología, ¿verdad? La número uno nos indica que el nivel tecnológico, el desarrollo de nuevos conocimientos, son los principales motores donde la adopción de inteligencia artificial y automatización redefine la eficiencia, ¿verdad? También el uso de la inteligencia artificial ha estado cambiando mucho la forma en que hacemos cosas y será muy crucial para estos futuros cercanos, ¿no? Que podemos tener. De igual manera, podemos ver el capital humano y capacitación. La calidad de la fuerza laboral medida por su educación, experiencia y formación influye directamente en los resultados, ¿no? Muy importante, como pudimos ver en la clase anterior, si recuerdan, cómo debido a falta de capacidades que tenemos en Guatemala, el sector de la economía está dominado principalmente o mejor dicho, la economía está dominada principalmente por el sector informal, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden trabajar, pero lamentablemente no tienen los conocimientos ni técnicos ni profesionales para realizar acciones. Entonces, eso definitivamente que influye de una manera negativa, por ejemplo, en una economía como la nuestra que tiene tanto potencial en ese sentido, ¿verdad? A diferencia de, como vimos, ¿no? Países de primer mundo como Japón, que tienen esto de una forma muy alta, pero no tienen recurso humano, ¿verdad? Entonces, es importante que pueda haber desarrollo de esta característica en general, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Es solamente a manera de sugerencia. Ese último cuadrito de capital humano y capacitación, sí está Sí, Juan bonito Carlos. arriba donde dice a nivel mundial, pero aquí en Guatemala rompe todo lo que ahí dice. No para todas las empresas, la calidad de fuerza laboral, sin ir tan lejos, uno va al ban rural y hay dos trabajando y hay 8 casillas vacías. Nunca se preocupan por eso. Las medidas Es por la cierto. educación, aquí en Guatemala, en la mayoría de lugares, como les digo, no en todos, entran por cuello, no por educación. Mucho pueden saber las personas, pero tienen que ser, eh, estar agarrados desde arriba. Lo mismo, la Mm, experiencia y formación. Hay recién egresados que les piden experiencia y qué experiencia va a tener alguien. La experiencia se gana conforme uno está en el lugar. exacto. Hay hasta chistes del montón de ingenieros que porque son ingenieros, pero las carreteras no duran pero ni 3 meses. Exacto. Entonces, todo esto rompe el esquema guatemalteco. Definitivamente, Juan Carlos. Así es. Creo que todavía estamos ah, intentando llegar a esto, ¿verdad? Pero sí que a nivel mundial nos superan, obviamente, ¿no? Lo ideal sería, como lo hemos mencionado previamente, la creación de políticas de Estado y gobierno, participantes, participando también sector privado, ¿no? Todos los sectores que puedan estar involucrados para abordar estos temas, ¿no? Porque justamente como dice Juan Carlos, el capital humano de capacitación es nulo en Guatemala. La verdad que sí sorprende saber que la mayoría de la economía está dominada por el sector informal y es por esas causas que vimos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que hay mucho por hacer y uno esperaría que las autoridades correspondientes, yo creo que si nosotros sabemos de la situación así, solo así, ellos también deberían saber, ¿no? Y basado en eso, actuar. Sin embargo, ha sido algo que no ha pasado, ¿no? Lamentablemente. Pero sí que podemos aquí hacer una comparación de cómo estamos en Guatemala y en otros, perdón, en otros áreas del mundo, ¿no? En ese sentido, sí que, como podemos ver aquí, hay una diferencia clara, ¿no? Eh, Podemos ver cómo las economías de primer mundo tienen desarrollado de forma
muy eficaz y eficiente estos sectores, ¿no? Y realmente su recurso humano es muy eficaz, eficiente, muy productivo. Eh, sí, todavía creo que hay mucho por hacer en ese sentido. De igual manera, relacionado a lo que estábamos viendo, ¿verdad? La eficiencia técnica, se maximiza el uso de insumos, mano de obra, materias primas, capital, para reducir costos y mejorar los beneficios. Como número 4 tenemos la productividad total de los factores, lo cual mide el aumento del rendimiento debido a variaciones en la eficiencia técnica, más allá de la cantidad de trabajadores o máquinas, ¿verdad? Al final no depende de la cantidad, sino de la calidad. Creo que es muy claro, ¿no? En ese sentido. De igual manera, en un entorno macro y microeconómico, la estabilidad institucional, la apertura a mercados internacionales y la inclusión financiera son factores cruciales que impulsan o limitan la productividad, ¿verdad? Sí, definitivamente es muy importante. Por ejemplo, les puedo mencionar que en relación a eso, Guatemala durante esa administración sí que ha buscado bastante cómo eh, mejorar la calificación de riesgo país que tiene, ¿no? Porque una calificación buena permite, atrae inversores, nos permite obtener más financiamiento. Entonces, sí que obviamente con más inversiones de carácter internacional, es muy bueno para nuestra economía, ¿verdad? Entonces sí que ha habido unos intentos. Por eso que yo, como les digo, cuando trabajo en el Ministerio de Finanzas Públicas, he tenido cierta relación he estado enterado de esta situación, ¿verdad? Así que es muy importante. Eh, diga, Lourdes. Gracias. ¿Usted puede regresar la anterior diapositiva? Me quedé pensando en la número 3, la La eficiencia 3, técnica. Lourdes. Se maximiza el Eficiencia uso de técnica. insumos, ajá, la mano de obra, las materias primas y el capital para reducir costos y mejorar los beneficios. Esto lo vimos ahorita, lo estamos viviendo todavía después de la pandemia, que hubo un evidente alza del costo de la vida y se sacrificó la calidad del producto con las materias primas, incluso con mano de obra, porque hubieron muchos despidos. Pero si ustedes se dan cuenta, en un ejemplo tan simple, vayan a McDonald's y compren una hamburguesa y vean Mm. la cantidad, el tamaño del pan, el tamaño de la Ah, torta sí, y el medio, lo que lleva en medio, ha disminuido la cantidad. sí. Entonces se sacrificó, le estoy pagando lo mismo, pero por menos producto. Eso es lo que hicieron la mayoría de las empresas. Entonces ahorita los que antes pagaba usted como un combo extra o más grande, es el que era el normal anteriormente. Entonces Exacto. sí, es utópico, ¿verdad? O distópico en nuestra realidad porque no es en beneficio de mejorar la eficiencia técnica, sino que para reducir el coste y mejorar los beneficios y no perder al cliente. Pero realmente así está en todos los productos. Sí, Lourdes, efectivamente, sí creo que a quienes eventualmente consumimos algún producto así, es bien notorio eso. Yo también me acuerdo, yo no soy mucho de consumir ahí, sino más que todo desayunos. Y me acuerdo que bueno, desde pequeño sí que el tamaño ha variado considerablemente. A veces uno deja de comprar por un tiempo y cuando compra se da cuenta que es más pequeño, el jugo es más pequeño, y el vaso más pequeño, y cuando viene la mitad o arriba de la mitad, ¿verdad? Entonces, definitivamente que sí es una tendencia que ha sucedido aquí en Guatemala, y al final tiene razón en el sentido de que pagamos lo mismo o a veces más por menos, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, creo que ahí es donde, como lo vimos previamente, ¿no? Donde debe haber los controles gubernamentales necesarios para verificar que, que esté actuando normal, ¿verdad? Que no haya un aprovechamiento del consumidor como tal.
obviamente sí que es muy importante. Y sí que también, por ejemplo, un caso, no sé si los que consumen, eh, eh, como le decimos, chuchería, ¿no? Y ven que a veces viene una bolsa y cuando uno ve en la bolsa viene la mitad de aire, la mitad de producto, ¿no? Entonces, al final no es justo en el sentido de que uno paga esta cantidad y espera que recibir algo, ¿no? Y viene menos, creo que sí, no, no es beneficioso para el consumidor como tal. Entonces sí que hay unas ciertas características sobre eso y la verdad que no sé si a los que han tenido la oportunidad de ir a un otro país o, por ejemplo, en Estados Unidos yo lo he visto, ¿no? Como ahí pasa todo lo contrario de aquí. Ahí para obtener mejores ganancias y para innovar y hacer eso. Allá, al contrario, allá aumentan el tamaño de las personas, aumentan todo. Si yo me acuerdo que la primera vez que yo fui allá y vi una soda tamaño Jumbo que jamás en mi vida había visto, ni aquí, ni no he visto otra vez, que era como, parecía como 1,5 litros y eso que era una bebida de un menú. Ajá, entonces, igualmente, si se dan cuenta cuando comen en un restaurante allá, viene un plato, aquí generalmente si uno compra algo, viene poco de cada producto, allá no, allá incluso sirven bastante más, ¿verdad? Entonces, al final son diferentes formas de, de implementar estas características. Al final, obviamente, la economía de ese país, la primera economía del mundo, contra una economía como la nuestra que está en vía de desarrollo, pues sí, hay ciertas diferencias, ¿verdad? Sí que sí, muchas gracias, Lourdes, y por su aporte. Vamos a continuar aquí con las características. Seguimos con la gestión del conocimiento, que nos indica que las organizaciones más productivas son aquellas que mantienen conocimientos actualizados sobre tecnologías y procesos de gestión. También, ¿verdad? Que, como les digo, hay que estar actualizado en todo. No podemos, el mundo cambia y hay que cambiar con eso, ¿no? Las empresas no pueden quedarse estancadas, básicamente. Eso podemos deducir de estas características. En relación, ahorita vimos la productividad del capital en relación a lo internacional. Aquí ya tenemos una descripción de la productividad a nivel guatemalteco y podemos ver que esta se caracteriza por un estancamiento estructural de casi 3 décadas, siendo un 11% menor que en los años 80, imagínense. Depende fuertemente del sector agropecuario, comercio y servicios, con una alta informalidad laboral, infraestructura deficiente en el interior y capital humano limitado, ¿verdad? Lastimosamente todos estos factores que vimos cómo influyen en nuestra economía, ¿no? Eh, y sí que eh, no permiten un crecimiento más fuerte de nuestra economía, porque al final de cuentas, basados en que tenemos la economía más grande de Centroamérica y de hecho ya, por ejemplo, solo República Dominicana nos supera en PIB, entonces sí que hay una cierta potencial, o sea, Guatemala tiene mucho potencial, pero estos factores nos limitan tanto, ¿no? Entonces, la verdad que sí es, em, podríamos decir que eh, preocupante de cierta forma o penoso en el sentido de que si resolviéramos estos asuntos, las condiciones económicas del país estarían mucho mejor. Definitivamente hay potencial para eso. Así que como lo mencionamos previamente, esperamos que las autoridades correspondientes o que los actores principales puedan realizar acciones para ello, ¿no? Pero dentro de las características de la productividad, aquí ya a un nivel local podemos ver, como lo vimos previamente, un estancamiento histórico. La producción por empleado ha disminuido, situándose por debajo de los niveles de 1980, ¿no? Imagínense, más de 40 años, ¿verdad? Eso sí, no es conveniente. La brecha de capital humano, el 43,86, 43,8%, perdón, de trabajadores caretos limita la productividad, la productividad, y obviamente, ¿no? Es decir, que si una persona no tiene las
conocimientos técnicos y profesionales, no va a poder desempeñar las funciones que se necesitan, ¿no? La informalidad laboral, como lo vimos previamente en las clases, ¿no? Hay un predominio de empleos sin contratos y condiciones inestables, aunque con mercados laborales flexibles. De verdad, sí, lamentablemente, como lo vi, la informalidad es muy alta en nuestro país y que es algo que debería ser abordado. La infraestructura y logística, la precaria infraestructura en el interior del país dificulta la distribución y logística, ¿no? También un gran problema del desarrollo de nuestro país, ¿no? Incluso desde las carreteras en su mal estado, o ya sea carreteras en mal estado, ausencia de carreteras, falta de mantenimiento, un poco de todo, ¿no? Este, también es algo muy, muy importante. Como quinta tenemos la estructura productiva, lo cual es una economía basada en agropecuaria, comercio y servicios, con necesidad de mayor inversión extranjera y tecnificación, ¿verdad? Sí, esas son las características principales de nuestra economía y esperando que eventualmente estos temas sean abordados y que permitan una mejor inversión en nuestro país y que a la vez incrementaría todos los factores, ¿no? Y sería muy bueno para nuestra economía, definitivamente. Y como conclusión podemos ver que, como lo mencionamos previamente, ¿verdad? Que Guatemala es la mayor economía de Centroamérica por lejos, 39% del PIB regional, imagínense. eh, Enfrenta retos en la modernización de sus procesos y la formación de su fuerza laboral para incrementar su eficiencia, ¿no? El gran problema a atacar está bien claro. La cuestión es establecer las políticas, programas, proyectos que permitan atacar de forma eficiente estas cuestiones. Entonces, pues eso sería, por la clase de hoy, ¿no? De hoy, perdón, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario o sugerencia sobre el tema o alguna otra cosa que quisiera comentar. Del tema, yo en lo personal todo bien, solamente para una manera de ayudar a los No, no, compañeros que sí, con Juan Carlos. todo esto que avanzamos ahorita, sí ya se tendría que caminar en la plataforma también. Estaba viendo, estaba comparando los temas. Entonces prácticamente se llega como al 5. Excelente, Juan Carlos. Sí, muchas gracias por el apoyo y efectivamente, como lo hemos mencionado, sería ir a la par, ¿verdad? Entonces, sí, también se le solicitaría eso. Y muchas gracias a Juan Carlos por el apoyo. Eh, bueno, entonces, si gustan, podemos, bueno, entonces para recordarles, ¿no? Que, bueno, registren su asistencia el día de hoy, no lo olviden. La otra semana tenemos el examen parcial sobre lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y a través de Google Forms, entonces deberá ingresar con su correo de Gmail, que sería, ¿no? Entonces, este, pues yo ahí estaré compartiendo en un poquito antes probablemente de la clase el link para que puedan hacer ahí el parcial y recuerden que vamos a estar conectados y cualquier cosa, duda, sugerencia o algo que, que quiera, pues vamos, ahí lo vamos a resolver, ¿verdad? Esta semana voy disculpen que lamentablemente no he tenido mucho tiempo, pero esta semana voy a calificar el examen corto y también para ustedes, y ya pues la otra sería el examen, el examen, el examen parcial, ¿verdad? Entonces, pues eso sería todo. No sé si alguien quisiera agregar algo más.